Y entonces vamos a hacer ahora el segundo. El segundo componente va a ser muy similar en cuanto a las instrucciones y restricciones que le vamos a dar. Vamos a mover este, lo voy a mover 500, solo para que no nos afecte visualmente. Entonces vamos a hacer algo sumamente parecido. Vamos a hacer un rectángulo, en este caso de 1.9 por 60. Va a ser un poquito más profundo y le vamos a dar una altura de 66. Enter. Igual lo pasamos al layer que ya habíamos hecho de costados y vamos a hacer una copia. Se fijan, el proceso es muy parecido, entonces también nos sirve como una especie de repaso. Y este lo vamos a hacer de 60. Lo vamos a recorrer 1.9. Esto para que me quede 60 exactamente. Y vamos a componerlos con el nombre de, este le vamos a dar costado bajo izquierdo. Y a este otro le vamos a dar el nombre de costado bajo derecho. Ahora vamos a trazar un rectángulo. A este lo vamos a pasar al layer que le pusimos piso techo y vamos a hacer una copia. En la parte de abajo. Estos dos elementos también los vamos a convertir en componente y le vamos a poner sin FB. Crear. Entonces ya tenemos estos dos componentes. Ahora vamos a trazar en la parte de abajo un zoclo. Lo vamos a poner a 3. Igual va a ser de 1.9. Trazamos un rectángulo. Le damos 5 de altura. Lo mismo hacemos en la parte de atrás. 3, 1.9. Y una altura de 5. Lo voy a subir al nivel de piso. Serían 6.9. Ahora esto lo vamos a pasar al layer que le puse zoclo. Y a su vez eso lo vamos a convertir en un componente y le vamos a poner zócalo. Crear. Me están apareciendo esas notas porque había hecho un previo de este modelo, por eso los estoy sustituyendo. En realidad a ustedes no les va a aparecer esa nota. Bueno, ahora a su vez este lo vamos a convertir también en un componente que le vamos a poner bajo
1, crear, y tenemos el modelo de este componente que ahora vamos a restringir. Nos vamos a los atributos del componente. También las restricciones son muy parecidas al componente anterior que acabamos de hacer. Entonces le vamos a agregar lo que son las medidas, las vamos a dejar así, y la escala, la herramienta de escala, la cual también la vamos a dejar que funcione en X y en Z, y lo aplicamos. Ahora vamos con el zócalo, al cual también le vamos a agregar las dimensiones. Aquí vamos a bloquear únicamente en el eje de las Y's. Ahora vamos al costado derecho, que le vamos a agregar tanto las dimensiones como la posición. En cuanto a las dimensiones, todas las vamos a bloquear, porque este componente no va a modificarse de la misma forma que el anterior. Entonces le vamos a restringir todas las dimensiones de los costados. Aquí sí van a ser todas. Más adelante van a ver por qué. Y vamos a darle una instrucción en lo que es la posición en X. Le damos igual a la longitud en X del componente principal menos la longitud en X del costado, y le damos enter. Muy similar a este. Eso se está haciendo para que al escalarlo, la posición del costado se mantenga al final. Y en Z también le vamos a hacer una restricción. Bueno, va a ser más bien una instrucción. Le voy a dar igual, y aquí va a ser lo que es la longitud del zócalo en Z más 1.9, enter. Entonces lo que estamos haciendo es que la posición en Z sea la misma altura del zócalo más la tabla. Ahorita van a ver por qué está pasando esto. Y luego nos vamos al costado izquierdo, que le vamos a agregar también tanto las dimensiones como la posición. En lo que es las dimensiones, pues todas las vamos a bloquear. Al darle el signo de igual, digamos que se congelan esas dimensiones, quedan iguales a como están actualmente. Y en la posición nos vamos a ir a Z, igual también a la, vamos a dar de referencia el Z del zócalo más 1.9, que es lo de la tabla, enter. Finalmente vamos a este elemento que son el piso y el techo.
Le damos tanto posición como size, dimensiones. Aquí únicamente vamos a bloquear lo que sería la posición en Z. Esta sí la vamos a modificar. Le vamos a dar igual. De nuevo nos vamos a referir a lo que es el zócalo, que es la longitud en Z. Y le damos Enter. Es decir que este elemento va a quedar exactamente a la misma altura que vaya quedando el zócalo. Y finalmente, en lo que son las dimensiones o size, vamos a bloquear la dimensión en Z. Y le damos Enter. Vamos a cerrarlo. Y ahora de esto vamos a hacer una copia para ver qué es lo que hace este componente. Vamos a escalarlo en este sentido y como podremos observar funciona perfectamente, que es lo que queremos. Lo que hace especial este componente es la forma en que se escala hacia arriba. Veamos. Tal vez ahí pareciera que lo vamos a escalar y que va a quedar en esa proporción y no va a ser así. Quizás no lo hayan observado, parece que no se modifica, pero sí. El ajuste se está haciendo en el zócalo. Entonces el ajuste lo podemos observar en el zócalo. Esto, bueno, con esta parte ya terminamos lo que fue como tal el tutorial.